Tercer bloque de rugby platense, estamos ya con Néstor Melendi. ¿Cómo va, Néstor? ¿Todo bien? Bueno, déjame contarle a la gente que estamos en Wilkeni, por supuesto. 11:50, un lugar divino, la verdad la pasás bárbaro si tenés ganas de juntarte con amigos, con tu novia, con tu mujer. Pasarla bien, realmente acá en Wilkeni lo vas a conseguir. Desayuno, almuerzo, cena, un café, una merienda, una cerveza con unos amigos, lo que tengas ganas. La verdad lo podés hacer y desarrollar acá en Wilkeni, 11:50. Le agradecemos mucho al Dana y toda su gente, que por supuesto nos permite grabar nuestro programa de rugby platense. Néstor, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy vamos a hacer algo sí, que justamente se avina a todo lo que estuvieron hablando ustedes en el grupo. En los bloques anteriores. Sí. Que es el rugby en un juego de situaciones. Sí. Porque el rugby es un juego de situaciones. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué cosa Se piensa mucho el rugby, ¿no? Se piensa, se analiza sobre todo, sobre todo se ve. O sea, vos, cada jugador en cada acción tiene una toma de información que es visiva normalmente, puede ser también auditiva, pero normalmente es visiva, de vista. Sí. Ese análisis lo comprende el cerebro y el problema está en en cuánta rapidez lo puede ejecutar. Ajá. Este es lo que estuvimos hablando con el doctor Alfredo Hernández. Que esto es lo más importante. Neurólogo. Es un neurólogo. Ajá. Y comenzamos a hablar en todas las cosas, porque el cerebro recibe información en distintas maneras, y ahí se comporta de manera distinta. Él lo explica muy simple, dando definiciones hasta de lo que es la instrucción, lo que es la educación, lo que es el entrenamiento, y nos va llevando en distintas facetas de lo que el cerebro como órgano que se va prácticamente es en constante evolución. Ajá. Y esto es el problema más grande de un neurólogo como Alfredo, que dice hasta dónde podemos llegar con el cerebro. Vamos a ver qué nos cuenta el doctor Hernández, neurólogo, referido al deporte nuestro que tanto nos gusta, el rugby. Por fin nos vamos a encontrar. Esta vez. Hace mucho que venimos hablando. Hace mucho que venimos hablando y bueno, esta vez vamos a ver. Escuchemos una cosa, vamos a hacer una cosa muy simple. Mandamos mensajes simples para los chicos. Yo sé positivamente que hablar del cerebro es un órgano bastante complejo, tiene esta hermosa capacidad de autoorganizarse y sobre todo para mí que es como que creciera, ¿no? Sí. Pero antes de pasar a hablar al juego propiamente dicho del tema, ¿podemos hacer las definiciones de los estímulos que el cerebro va recibiendo en el arco, por ejemplo, de nuestra vida, como del aprendizaje, como de la educación? Sí. ¿Vos qué decís? Nosotros vamos a hablar un poco de la neurobiología, de cómo es el cerebro humano, y que en última instancia resulta la consecuencia de un largo proceso evolutivo, y se han ido incorporando en la profundidad de nuestro cerebro distintas fases de la evolución, que hay un fondo más primitivo que tiene que ver con los reptiles, otro fondo que aparece después con la actividad de los mamíferos, y el último desarrollo, el más complejo, es el cerebro humano. Somos la consecuencia de un proceso de miles de años en la naturaleza, y nuestro cerebro con esa complejidad funciona básicamente en un sistema de ingreso y egreso, entrada y salida, con los estímulos, nuestra capacidad de análisis y la respuesta que hacemos, desde actos reflejos muy sencillos hasta elaboración de un pensamiento de alto nivel de sofisticación. Para eso la naturaleza nos fue adaptando de distintas estructuras que son los receptores para recibir esa información externa y la interna, y sobre eso elaborar una respuesta. ¿Cómo lo volcamos? Bueno, la idea, por lo que veníamos hablando tantas veces, cómo unimos la educación en la adquisición de destrezas para la práctica del deporte con la neurobiología. Básicamente hay dos cuestiones. Uno tiene que ver con la genética, es decir, bueno, un cerebro bien nutrido, bien alimentado, bien cuidado, que reciba estímulos adecuados, va a generar una respuesta positiva. Yo puedo hacer muchos esfuerzos pedagógicos y educativos, pero si ese cerebro no ha recibido proteína en su infancia y no tiene toda la contención adecuada, seguramente que la respuesta va a ser equivocada. Entonces hay una interacción que se llama feedback, una retroalimentación. Los estímulos que recibimos en todos los aspectos de la vida, además de un aprendizaje, de una práctica deportiva,
pero tiene que ver con un ida y vuelta. Por eso hablamos de cuestiones internas propias a cada persona, su capacidad, y una situación de fuentes externas, que es el medio ambiente. El ejemplo más sencillo, que todos lo conocemos y que todos lo hablamos, es más fácil aprender un segundo idioma cuando uno es más chico que cuando uno es más grande. Y eso tiene que ver con lo que se llama la plasticidad sináptica. Dos neuronas, que es la sustancia básica de nuestro cerebro, están unidas entre sí en una suerte de complejo químico y eléctrico y mecánico, y hace la transmisión de un lugar a otro y se establece toda una red por donde va la información, que entra o que sale. A lo largo de la vida, en el desarrollo de los primeros años del crecimiento y maduración, todas esas uniones van tomando distintos caminos, haciendo una información más compleja, más elaborada, para después, ante un mismo estímulo, ya tener la respuesta establecida. A lo largo de los años, esa capacidad de adaptación de las redes de nuestras neuronas se va perdiendo. Entonces, es más difícil aprender un idioma ya en un cerebro envejecido que en un chico que es una esponja que todo lo absorbe, y ahí vienen los desafíos educativos cuando uno habla del deporte. Yo te digo, en Reiki, por ejemplo, que es un juego de situaciones, cuanto más chicos le hacemos vivir entonces a través de situaciones de juego, más rápido nuestra creatividad, digamos así, cerebral, se nutre. ¿Por qué? Pero no a través del simple ejercicio, sino a través del juego, y del juego dentro del juego. El proceso tiene distintas fases. La primera es la adquisición de la información que uno le va a brindar, la elaboración e interpretación de eso que se le dice, y después viene la repetición, la ejecución del movimiento, del gesto, pero desde el punto de vista de nuestras funciones educativas en el rugby, tiene que ver con el control. Lo que estamos enseñando, lo estamos corrigiendo, estamos analizando lo que hacemos, y eso tiene que ver con la capacidad de conocimiento de todo el equipo de entrenadores sobre un jugador o un conjunto de jugadores a lo largo de su carrera. Y te pregunto, ¿cómo es que el cerebro memoriza? ¿Lo memoriza inmediatamente o lo memoriza a medida que cuanto más repeticiones va a hacer? No se dice que un ejercicio, para que salga realmente bien, vamos a hablar un poco de técnica, pero un ejercicio para que salga realmente bien tiene que hacerse, repetirse 5 veces como mínimo, por los procesos neurológicos, digamos. Eso tiene que ver con la memoria. Claro. La memoria es una función altamente compleja, muy característica en su elaboración en la especie humana, a diferencia de otras especies. Para retener los datos de lo aprendido previamente, hay una proteína elaborada que queda impregnada en el centro de nuestro tejido nervioso, que va a permitir, en el momento que lo necesite, esa información guardada, almacenada, ejecutarla o no. Cuanto más automáticamente se haga, va a ser siempre mejor. En otras palabras, yo puedo aprender a usar una bicicleta, pero si no hago el ejercicio diario, no logro automatizar todas esas actividades inconscientes que uno hace al subirse a una bicicleta. Claro, o sea, con el juego es lo mismo. Yo un día hago el ejercicio del pase de pelota, pero si no lo sigo ensayando, entrenando, probablemente no lo mejore y quede en un movimiento simple, pero no un movimiento elaborado de alta competencia o destreza. El cerebro va fotografando imágenes constantes. Hacemos una fotografía, pero después tenemos que hacer la película, por eso que es la sucesión de la fotografía. Justamente. O sea que cuantas más fotografías hacemos, el cerebro se nutre más, y en estas son... Yo explico esto porque a mí lo que más me interesaba es la creación de esta imagen de situaciones de juego, que creo que estimula sobre todo al jugador o a nuestro cerebro a la creatividad y no a la estandarización de un elemento o de un concepto. Esto el cerebro, ¿cómo es que me ayuda a mí? ¿Qué cosa tendría que hacer yo para estimular constantemente a la creatividad? Como por la música, por ejemplo. Sí. Una situación es el talento propio, el talento innato de cada persona. Y otra cosa es la capacidad de resolución de problemas que se vayan dando sobre la marcha.
Eso entra en el capítulo que se llama la inteligencia. La inteligencia es la capacidad, en el sentido más simple, es la capacidad de resolver situaciones nuevas e inesperadas. Pero esa capacidad de resolución tiene que ver con toda la adquisición previa de otra información básica. Hay cerebros más inteligentes, menos inteligentes, cerebros mucho más rápidos, otros más lentos, unos más efectivos, otros menos efectivos. Entonces hay variables tiempo, variable calidad de respuesta. Ahora, desde el punto de vista de la ejecución de un gesto, cuanto más veces se vaya repitiendo con nuestra memoria ya asimilada, va a ser mucho mejor. Ahora, hay diferencias más pequeñas. Bueno, hay jugadores que aprenden más rápido, que se desarrollan más rápido, pero la filosofía que tenemos siempre es la formación de un jugador inteligente. ¿Para qué? Para que esas situaciones repetidas en una situación de juego también tenga la capacidad de responder ante lo inesperado o lo imprevisto. Y para cerrar este primo intervento, si vos tuvieras que hacerle a mi entrenador un consejo desde el punto de vista neurológico, ¿vos qué me dirías? Néstor, vos tendrías que, para activar todo esto, la inteligencia, la creatividad, la espontaneidad, porque la espontaneidad es muy importante en un jugador, esa habilidad de poder no tener miedo de equivocarse, por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, ¿cómo me dirías vos que yo tendría que hacer? No es tan fácil desde el punto de vista neurológico, porque no vas a poner neurólogos en todas las canchas, en todos los clubes. Pero las condiciones que tiene que tener un entrenador frente a un grupo que está en desarrollo, aprendiendo y ejercitando un deporte, tienen muchas cosas complejas. La personalidad, la situación emocional de cada uno en las etapas de la vida, infantil, la pubertad, la adolescencia, que también son marcadores de diferencia en la respuesta. La cantidad de estímulos, no es lo mismo entrenar una vez por semana que hacerlo todos los días. La confianza en la relación para esas inhibiciones. Bueno, estás haciendo mal un ejercicio, lo podemos corregir sin temor a equivocarnos, sin que sea la crítica que después te inhibe porque uno está corrigiendo. Tiene que ver con la educación, la forma en que se llega. Es decir, entrenar y desarrollar en un proceso educativo tiene una suma de otros elementos necesarios que van más allá de lo biológico exclusivamente.